Buenas, estamos Salvador en este curso sobre Excel 2019. Hoy vemos la parte teórica del tema titulado Creación de gráficos de datos correspondiente al bloque Uso avanzado de Excel. En este tema teórico, en este tema lo que hacemos es introducir simplemente las opciones que tenemos para crear gráficos de datos en base a los datos que tengamos en una hoja. No es necesario recordar cuando empezamos el curso que dijimos que Excel era una aplicación que permitía así a grandes rasgos tres opciones. Gestionar datos, sin más, gestión de datos. Segunda opción, utilización de fórmulas sobre esos datos. Y tercera opción, creación de gráficos. ¿Vale? Entonces, obviamente luego todas se pueden combinar entre sí. Y en el tema de la creación de gráficos, lo que tenemos que saber es utilizar todo lo que tenemos aquí en insertar en esta zona de gráficos, ¿vale? ¿Qué opciones tenemos? Tenemos muchísimas. Hay muchísimas opciones gráficas para representar de forma visual la información que tengamos en las hojas de Excel. Veremos en los ejemplos prácticos, veremos los tipos de gráficos que hay. Fijaros que hay aquí infinidad. Quería entrar aquí a esta opción, lo que pasa es que si no tengo ningún dato no me va a dejar. La infinidad de tipos de gráficos que existen, tipos y subtipos de gráficos que existen, ¿vale? Aquí tenemos simplemente una muestra visual de los más útiles. Aquí tenemos ya todos, ¿vale? Todos los gráficos que hay. Tipo columna, dentro de ellos distintas opciones, agrupada, apilada, tipo línea circular, barra, etcétera, etcétera. Muchos de ellos se basan en, en otros anteriores, ¿vale? O sea, por ejemplo, gráfico de área está basado en gráficos en línea, ¿vale? Son gráficos prácticamente parecidos. Y luego hay gráficos que son muy particulares, que solo tienen, unos son muy particular, que de hecho para saber interpretarles hay que tener ciertos conocimientos, conocimientos estadísticos, conocimientos de marketing, conocimientos muchas veces de otros campos, otras ramas, digamos, donde esos gráficos pueden tener mucho más sentido utilizarles. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí nos vamos a centrar, obviamente, en los gráficos más estándar. Si alguien luego después tiene algún tipo de necesidad especial, pues, pues ya puede consultarme y vemos si algún tipo de gráfico particular pues le es necesario o el sentido que tiene o cómo hay que preparar los datos en este caso para mostrar gráficos de cierta manera, ¿vale? Eso, por un lado, lo veremos en la parte práctica, qué tipos de gráficos existen. Y obviamente veremos cuál es la mejor forma de crear un gráfico, ¿vale? Hay un proceso más o menos de pasos a seguir para poder crear el gráfico de la forma más rápida, más eficiente posible y luego veremos una vez que está creado cómo se modifica. Los gráficos inicialmente se pueden crear a partir de datos de una tabla sin más, ¿vale? O se pueden crear a partir de tablas dinámicas, entonces lo que tenemos son gráficos dinámicos, ¿vale? Que al final un gráfico dinámico simplemente es un gráfico asociado a una tabla dinámica. Y el resto de gráficos, pues ya veis aquí son los gráficos que hemos visto antes, lo que pasa que aquí de forma visual, ¿vale? Veremos, ya os digo, los más útiles. Bueno, pues esto lo iremos viendo en los vídeos prácticos que os iré haciendo a continuación.